una vez que ustedes tengan claro qué materia o materias quieren tomar, me lo entregan, puede ser físico, puede ser con una foto, puede ser por correo electrónico, el formato tiene abajo mi correo y mi número de celular, entonces estoy a sus órdenes para cualquier tema, y quienes ya han estado en FUPA los inscribe Claudia Llabra, quienes son nuevos, se comunica con ustedes mi compañera Areli, porque están por aquí Areli, Maleni y Santiago del área comercial. Para cualquier tema de los nuevos, ellos se los explican. Tenemos un tema de descuentos que ahora les explicará Areli también. Yo me tengo que ir corriendo a una reunión, entonces les presento de una vez a Ale Arroyo, muchos la conocen. Sí. Ahora que termine Areli, se acaba de presentar y empieza la clase, y yo regreso en un momentito. Me gusta. Pues bienvenidos a todos, esta es su casa de Ibero. Me gustaría saber primero que nada, ¿alguien es nuevo y no tiene este formato? Para que mi compañera los pase. Sí, no, ahorita les traigo. Sí, perfecto, están en mi oficina. Muchas gracias, no te preocupes, estoy tranquilo. Bien, mire, pues mi nombre es Arely Flores, yo soy la persona que va a estar apoyándolos con su proceso de inscripción en el caso de las personas nuevas. ¿Qué es lo que les solicito? Pues datos muy básicos que vienen en este formatito para que podamos nosotros registrarlos y asignarles así también un número de educación continua para que con ese número, pues bueno, ustedes se identifiquen para próximas clases que llegan a tomar o incluso cursos, talleres y diplomados que también se manejan dentro del área de educación. ¿De acuerdo? Estamos ubicados aquí en la planta baja del edificio E. Y bueno, en cuanto al proceso de inscripción, pues es importante considerar que se tiene que llegar a un punto de equilibrio en cada una de las materias para que pueda aperturar. Este punto de equilibrio en la mayoría es de 12 personas inscritas. ¿De acuerdo? Para que se pueda abrir. Y obviamente, bueno, pues, ¿qué es el proceso de inscripción? Ustedes realizan el registro, se les asigna el número de alumno y proceden a realizar su primer pago. ¿De acuerdo? Es como formalmente ya quedarían inscritos, porque muchas de las veces como que hay una confusión, ya creé mi registro y ya estoy inscrito. No, nosotros no tenemos cuota de inscripción y lo que va a asegurar su lugar en las clases es el primer pago. Y bueno, igual recordar, muchas de las materias pues tienen mucha demanda y también, así como hay un cupo mínimo, también tenemos un cupo máximo. Entonces sí es importante que en transcurso del día de hoy o más tardar el día de mañana ustedes puedan entregar este formato con RO para que podamos hacer la estadística y empecemos a comunicarnos con ustedes como lo hemos hecho en todos estos días vía WhatsApp y poderles compartir qué materias ya están confirmadas su apertura y puedan iniciar el proceso. A su vez también, pues bueno, contamos con una serie de descuentos para quienes ya son alumnos PUPA, para quienes ya son alumnos de educación continua como tal, que han tomado algún curso o taller diplomado. Y de igual manera, si ustedes son egresados o papás de alumnos o exalumnos de aquí de la IVA. Es importante que lo especifiquen. En el caso que sean papás de exalumnos o alumnos, sí me necesitarían enviar por vía WhatsApp foto de credencial de su hijo o hija, o en todo caso de diploma, por ambos lados para que nosotros podamos así solicitar el descuento y se pueda ver aplicado en sus cuentas. ¿De acuerdo? Pues cualquier duda que llegaran a tener, estoy a sus órdenes en la planta baja del edificio E, ya está bueno, mi compañera Maleni y su servidora, estamos para poderles apoyar. Disfruten mucho su clase, díganme. Muchas gracias. En el formato vi que después de cierto número de cursos hay descuento. Sí, en el caso de FUPA son 24 materias que ustedes ya hayan tomado. ¿Y cómo sé si ya tomé esas 24 materias? Ok, en este caso, como ya ustedes son alumnos de reingreso, por así llamarlo, ya lo ven directamente con Ro. Ella les puede apoyar, o Claudia Llabra, y poder ver cómo es la historial para que ustedes conozcan. Sí. Perfecto. Claro que sí. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Gracias. Bienvenida, maestra. Gracias. Con permiso. Hola a todos. Hola, Adriana. Bienvenida. Feliz. Feliz de regresar ya. Maru, pero tienen que ser aprobadas las materias. Gracias, Juan, con el examen. Pero verdad que ya nos aprobaste a todos. Depende cómo se comporten. Oye, Los que no toman apuntes. no, 2 puntos menos. Bueno, vamos a empezar. Me presento para los que no nos conocemos. Yo sí. Soy Alejandra Arroyo, soy arquitecta y tengo una maestría en investigación de patrimonio cultural. Llevo más de 20 años dando clase.
en todos los niveles, desde kinder hasta maestría. Me gusta mucho dar clases, me he enfocado mucho en el área del arte. Sí doy también a los de arquitectura, historia de la arquitectura, pero me gusta mucho la pintura, la escultura. En mi maestría principalmente nos especializábamos en restauración de pintura de caballete. Entonces me interesa mucho también la pintura y la escultura. Entonces en el curso vamos a ver principalmente arquitectura, escultura y pintura, aunque también veremos algunas de las artes decorativas, cerámica, algo de vidrio, algo de trabajo de porcelana. Entonces, este curso sería la continuación del que vimos en verano. En verano vimos Renacimiento y nos quedamos en el siglo XVI, cuando empieza el manierismo. Entonces vamos a empezar acá, siglo XVI al XIX, que sería la evolución del manierismo al barroco. Empezaríamos fuerte con el barroco y terminaríamos en el romanticismo. Serían estos siglos, principalmente en Europa. Nos vamos a enfocar mucho en Europa porque del barroco al romanticismo en Europa. Barroco, neoclásico y romanticismo. Serían los tres. Y ya está. Ay, avanza la diapositiva. Ya. Ahí está. Serían los tres temas, los tres grandes estilos que va a haber en este momento en Europa. El barroco, el neoclásico y el romanticismo. Bueno, ¿se acuerdan que al final del, bueno, no al final, en el Renacimiento italiano vimos un momento crucial que fue el saqueo de Roma, cuando Carlos V decide que el Papa no está siendo realmente, pues fiel a Carlos V, y entonces ataca Roma, destruye Roma y empieza una gran crisis en la ciudad es saqueada, es destruida. El Papa al final decide alinearse con Carlos V y es ahí donde empieza a haber como una revolución en cuanto al arte. Los artistas empiezan a ver que la iglesia tiene mucho poder, pero hay más poder en la cuestión civil en ese momento. Y entonces empieza a haber también un cierto cambio en la mentalidad. Pero además empiezan también grupos de monjes a criticar las cuestiones habituales de la iglesia, el cobro de indulgencias, cuestiones que ya los sacerdotes estaban exagerando con sus posesiones, la vida ostentosa y un poco no tan moral de la gente de la iglesia, y empieza a haber muchos conflictos y empieza ya los grupos a tener cada vez más fuerza, estos grupos protestantes. Y entonces la iglesia se da cuenta de este conflicto y convoca a un concilio. Va a ser una reunión dentro de la iglesia en la que convoca a grandes teólogos y filósofos del momento, a dos órdenes principales, a los dominicos y a los jesuitas, a una reunión conciliar en Trento, en la ciudad de Trento. Se llama el Concilio de Trento, para discutir cómo va a reaccionar la iglesia, cuáles son los pasos a seguir de la iglesia para volver a tomar un buen camino. Y entonces se dan cuenta que todas estas cuestiones de la antigüedad griega y romana que estaban muy de moda, que los artistas estaban representando en los grandes murales, que no eran tan buenas, que no debían ser tan abiertas, y empieza a haber nuevamente una restricción a la antigüedad griega y romana. Estaban muy encuerados. Sí, todos muy encuerados. Es el momento en que deciden cubrir las pinturas de Miguel Ángel, las partes íntimas de las pinturas
de la Capilla Sixtina, y entonces empieza a ver, pues, Disculpa, sí, pero no, ya. no. Pero en la capilla, Ujú. ahorita que dices que taparon, pero se les escapó una que está Dios visto desde atrás con las pompas. Con las pompas, sí. Así es correcto. Sí, ¿se acuerdan que vimos eso en la creación del día y de la noche? Está Dios de frente y Dios de espaldas en la misma escena. Sí, es que, pero es Dios, sí. Se puede andar contigo. Porque lo pecaminoso principalmente era el frente. Lo principal que se cubrió fue el frente. Sí. Y realmente las cubrió un amigo de Miguel Ángel. Entonces tuvo mucho cuidado de cubrir lo menos posible la pintura de Miguel Ángel, que era un gran maestro, ¿no? Entonces sí, vamos a ver, la iglesia se da cuenta que no puede permitir tanta libertad con la antigüedad, y empieza a aportar muchas reglas a los artistas de cómo deben realizar las obras. Y gracias o a pesar, bueno, no, gracias o no es a pesar. Bueno, el Concilio de Trento es el que va a originar el barroco. El barroco surge del Concilio de Trento. ¿Cuál es la intención? Que a través del arte la gente se vuelva a acercar a la iglesia. Que el arte sea tan llamativo que la gente sienta ganas de ir a ver lo que hay dentro de los templos, pero que no sean estas imágenes de desnudos, sino imágenes mucho más espirituales, pero muy llamativas. Entonces no podemos ver una imagen espiritual llamativa, rígida, porque no sería llamativa. Entonces empieza a haber mucha intencionalidad por el movimiento, mucho color, mucho brillo, para que la gente se interese y le llame la atención. ¿Por qué? Porque la gente se está yendo y lo que quieren es que regrese, que esté dentro. Y la intención es que cuando la gente entrara al templo, sintiera que estuviera dentro de la gracia divina, en el cielo, que estuviera entre brillos, entre ángeles, entre colores, cantos. Y evitar que la gente piense, no que sean burros, sino que cuando esté en el templo no razone, sienta. ¿Por qué? Porque van a buscar la emocionalidad. El barroco es sentimientos. No es racional como el Renacimiento, es emocional. Entonces, cuando la gente entra a un templo barroco, principalmente lo que nos llama la atención es la cantidad de elementos que hay. Y nuestra mirada no se enfoca en una sola cosa. Nuestra mirada va de un punto al otro, baja, sube a la derecha, a la izquierda, arriba, no se detiene. Nuestro cerebro no lo piensa, nuestro cerebro solamente reacciona y solamente está viendo cosas. Esa es la intención del barroco, la emocionalidad, que la gente sienta y que la gente sienta que está dentro del cielo, en la gracia de Dios. Entonces, los primeros que van a empezar a utilizar este estilo son dominicos y jesuitas, que son los que estuvieron dentro del Concilio de Trento. Y entonces ellos van a ser los que van a tener las más grandes obras barrocas de la época. De hecho, si pensamos en México, las grandes obras del barroco son de dominicos y de jesuitas, ¿no? La Capilla del Rosario es de dominico, Santo Domingo en Oaxaca es dominico, el Museo Nacional del Virrey, el Salón Barroco del Carolino, la compañía, el Museo Nacional Virreinato, que era el Colegio del Espíritu Santo en Tepoztlán. La Catedral de Sevilla es el paso entre gótico y renacimiento. La Catedral de Sevilla era una mezquita y la transforman a catedral en plena época del Renacimiento italiano, pero en una época gótica española. Entonces es una mezcla entre gótico, mezquita,
arte islámico y renacimiento. Porque el arte islámico tiene mucho de los elementos que vamos a ver en el barroco. Brillos, luces, contrastes, colores, movimiento. Entonces sí tiene mucho parecido el arte islámico con el arte barroco. Es ahí. Bueno, esta es la primera iglesia barroca. En Roma. Sí, en Roma, el primer templo barroco. Y si ustedes lo ven, díganme, los que vieron Renacimiento, ¿qué le ven? ¿Qué tiene? ¿Qué elementos hay ahí? Las columnas. Tiene columnas clásicas, neoclásica, no. No, todavía no llega, pero está muy sencillo. No es neoclásica porque el neoclásico es mucho después. Sí. Entonces, por época no podría ser neoclásica. ¿Alguien más? El chiquito ese así. Las volutas. Las volutas. Volutas. Es que no tengo el apuntador acá. Pero Justo para... este elemento se llaman volutas. Y este ¿Es elemento barroco? es barroco, sí. Normalmente en el Renacimiento también hay volutas, pero las volutas generalmente en el barroco en el Renacimiento son así. Son para el mismo lado. Y en el barroco se tuercen, se invierten, ¿no? Entonces estas en el barroco son diferentes a las del Renacimiento. Oye, tiene que ver con las pilastras adosadas terminadas como... Ay, wow, con qué vocabulario. Sí, sí. Las pilastras, es que es un término que vimos hace 2 semestres. Sí, yo me pregunté y le pregunté hasta que me las aprendí. Las pilastras son estos elementos. Las pilastras son Como columnas. como columnas, pero son cuadradas. Cuadradas. Las columnas son circulares, las pilastras son cuadradas. Ah, ya entendí. Entonces, Sí. estas pilastras y estas son columnas. Ah. Son corintias, si se fijan, Sí. son corintias. Todos esos elementos son del Renacimiento. Pero tenemos esto, fíjense, aquí hay un frontón y dentro hay otro frontón. Triangular. Eso jamás hubiera sucedido en el Renacimiento. El frontón, Ese redondito también es frontón. sí, también es Ah, no frontón. siempre es, No, como hay- medio triángulo. Hay triangular Sí. y hay circular. Y no tiene que estar siempre el frontón hasta arriba, como el que está aquí. Sí, pero esto es barroco. Y entonces vamos a encontrar frontones en muchos elementos del templo y además sobrepuestos, como en este caso. Pero aquí también hay otro frontón. Allá hay otro sencillo, no como este que es sobrepuesto, ¿no? Redondo. Dar algo. Sí. Hay unos frontones que son así triangulares, pero arriba, o sea, no tiene una figura, Ajá. sino una como Sí, terminan un así. huequito, ándale, así. Ajá. Estos aparecen aquí en Eso es como en el barroco aparece. románico. No, es barroco. Son frontones quebrados y surgen también en el barroco. Entonces vamos a empezar a ver este tipo de frontones quebrados en el barroco, en el que les quitan una parte del frontón, o frontones, también vamos a empezar a ver frontones que vienen así, mixtilíneos, ¿no? Está muy feo, mixtilíneos. Entonces, todo tipo de frontones y mezclados. Sí. Es que venimos de bailar. Ah, sí, sí, sí. Bien. Tenemos el lado del bochorno y el lado del frío. Sale. Bueno, se llma Il Gesù. Este templo es el primer templo barroco. Il Gesù. Il Gesù. Il Gesù. Il Gesù. O el Jesús. El Jesús. Il Gesù en Roma. En Roma. En Roma. Ah, se llama la iglesia. El Gesù. Y dentro del templo está esta pintura en la parte superior de la cúpula, de la bóveda, que sería la gloria celestial, ¿no? Sería este elemento que nos hace ver hacia el cielo, y además de ese cielo están los ángeles, está el nombre de Jesús, están ahí los santos viéndonos desde el cielo. Es un trampantojo, ¿se acuerdan? Esta cuestión de
que nos hace trampa al ojo, de que parece arquitectura, pero es pintura, y entonces vemos como si la cubierta se abriera y vemos hacia el cielo. Y esto se va a empezar a utilizar muchísimo en el barroco y vamos a ver en palacios y lo vamos a ver en las iglesias principalmente. Entonces seguimos viendo el trabajo continuo compartido entre arquitectos, pintores y escultores. Y ahora ya no se dejan las cosas en blanco, sin cubrir todo. No, todo va lleno. Todos los elementos, fíjense, ¿no? Ahí díganme en dónde se detiene la mirada. Pues no, todo el tiempo estás No viendo sabes para qué ver. todos los puntos, no sabes en dónde detener. No hay esquinas, generalmente no vemos las esquinas, vemos como un espacio continuo. Entonces sí, es esta cuestión, mucho uso de colores. El barroco son contrastes, contrastes. Entonces, por ejemplo, vamos a ver piedra, por ejemplo, en Puebla, el barroco poblano es ladrillo talavera. Nuestras fachadas de ladrillo talavera son barrocas. Y es ese contraste de lo rugoso y liso del barro con el brillo y color de la talavera, ¿no? Ese sería nuestro. En Tonantzintla es barroco, pero es un barroco muy indígena, con mucho color, muchas formas, y no hay espacios, no hay ningún espacio, Pero tendrá que ver con esto de que llegas y te sientes parte del decorado. Digo, no es que lo sea. No, pero te sumerges en él. Vamos, esa idea me da al ver ese Sí, tipo de... todos han ido a la Capilla del Rosario. Sí. Qué bueno, porque pregunto en la licenciatura y nadie ha ido a la Capilla del Rosario. No puede ser. Sí han ido a la Capilla del Rosario. Ale. Ajá. Sí, pero ve acá. Dice que- Bueno, imagínense la Capilla del Rosario en el siglo XVIII, recién terminada, cuando se instaura el rezo del Rosario como una cuestión casi obligatoria. Entonces llegaban, ¿a qué hora se reza el Rosario? Al alba. Al alba o en la tarde, ¿no? ¿Hay mucha luz? No. No. Bueno, entonces, ¿cómo iluminas esa capilla? Velas, velas. Hay cantos, hay oraciones, la gente reza en voz alta, se repiten los rezos y a veces hay incienso, ¿no? Entonces, imagínense ese espacio con luz de velas, la gente cantando, repitiendo oraciones y el olor del incienso. Desmayadas. ¿Cómo se ven las cosas a través de la vela? ¿Cómo vemos las cosas a través de la luz de la vela? Mucha sombra, ¿no? Se mueve por el cambio de la densidad del aire, del calor de la vela, vemos que se mueve, pero además vemos atrás muchas formas curvas y además se mueven. Y gente, calorcito, incienso, ¿cómo se sienten? Drogar en otro. Exacto, en otro espacio. Sí. En otro espacio. Es el juego del barroco, el que se sienta la gente atrapada, cautivada y en la presencia de Dios, ¿no? Esa es la idea del barroco. El barroco surge como un estilo eminentemente religioso, ¿ok? Bueno, vamos a ver en el barroco materiales que no habíamos visto en el Renacimiento. Bueno, son los mismos materiales, como el mármol, pero para el barroco van a elegir los mármoles con más veta y con más color que hay. No van a elegir los mármoles blancos como los elegían en el Renacimiento. Van a escoger mármoles, por ejemplo, ven estos, ¿no? Viene ya la veta. Así viene la veta. Pero de la Y entonces, salió alrededor. Está sí, todo el mármol que tenga la mayor cantidad de beta. ¿Por qué? Porque quieren movimiento, quieren colores. No van a elegir los mármoles lisos blancos, ¿no? Entonces vamos a ver mucho esto de los contrastes de los materiales y generalmente muy pulidos para que brillen. Mucha ornamentación. Vean, por ejemplo, este espacio, columnas, escultura por muchos elementos, las herrerías también muy trabajadas. Vean, por ejemplo, esta misma escalera vista ya
Sí, es la misma escalera. Los Está, candiles también, ¿verdad? ¿mande? Los candiles. Los candiles, todo el trabajo, todo era trabajado para ese espacio. Entonces todo era del mismo estilo. Es algo específico en los barandales que digan este es barroco, tendrían como estos Las florales. No, realmente es la cantidad de ornamentación, Ok. aunque podríamos confundir, por ejemplo, un barroco con un Art Nouveau. Eso se parece. Sí, se parecen mucho porque tienen la misma idea de movimiento, naturaleza. El hierro forjado es diferente, porque el Art Nouveau ya del siglo XVIII. El Art Nouveau se utilizaron los mismos materiales. Entonces sí podríamos confundir un Art Nouveau con un barroco. Sí podríamos confundir esos dos estilos, por ejemplo. ¿Poquito más tosco el barroco? No. No, no es más tosco. De hecho, el barroco fue evolucionando. Cuando surge es muy pesado, se va haciendo cada vez más ligero, pero cuando llega a ser extremadamente ligero, se llama rococó en Francia. Entonces es un barroco muy ligero, con colores más pastel y las formas mucho más delicadas, pero sigue siendo barroco. Oye, ¿y el rococó y el churrigueresco cuál es? El rococó y el churrigueresco son barroco, los dos. Nada más que el rococó es la última etapa del barroco en Francia y el churrigueresco es la última etapa del barroco en España. Entonces son diferentes, tienen características diferentes, las vamos a ver. Rococó. Sí, rococó, Francia, y churrigueresco, España. Y como es España, nos llega a México. También tenemos churrigueresco en México. Pues el museo que parece las cositas de azúcar es churrigueresco. La casa del alfeñique. Es un palacio, es un palacio. La casa del alfeñique Churrigueresco. no, es barroco. Es barroco. Es barroco. El churrigueresco lo vamos a ver principalmente en templos. Lo vamos a ver en altares y en fachadas. En civil, en arquitectura civil no vamos a ver churrigueresco. Bueno, fíjense ahí otra vez el trampantojo. Fíjense, esta es otra escalera, también desde un palacio, pero la cubierta, el plafón del palacio está pintado como si no hubiera plafón, como si fuera el aire libre, el cielo. Y entonces la gente, fíjense cómo aquí el perro está parado sobre la cornisa del edificio. ¿Vieron ahí? Ay, sí. El perro ahí. Y la gente se asoma, están sentados sobre el pretil del edificio. En realidad todo eso es pintura, ¿no? A partir, no tengo pero ahí. A partir de aquí para arriba, es pintura. Todo lo de aquí abajo es arquitectura, pero a partir de aquí para arriba es pintura. Aquí está el perro. Aquí está el perro. Este es un perro. Pero fíjense la gente cómo está sentada en el pretil y una parte de sus piernas están hacia un lado, ¿no? Entonces, vamos a ver que se sigue utilizando el trampantojo, esta forma de representación del trampantojo, pero el barroco ya tiene mucha más técnica, ya la ha desarrollado durante todo el Renacimiento, la perspectiva la dominan al máximo, entonces cada vez vamos a ver imágenes más realistas en estas cuestiones del trampantojo. Y la arquitectura empieza a curvearse. Fíjense, por ejemplo, esta fachada ya no es una fachada plana. Vean cómo la fachada se curvea. Entonces empezamos a ver cómo la arquitectura empieza a curvearse en sus fachadas, empieza a curvearse en planta y empiezan a eliminar estas esquinas también, ¿no? Como empieza esta... Ahí empieza el pancupé, esa esquina. No, ese ya existe desde antes, el pancupé. Sí. El pancupé es cortar la esquina, pero ya existe desde antes del barroco. Fíjense entonces, aquí la cornisa, el friso, ya no es un friso recto, sino que es un friso que es ondulado. Eso no había sucedido antes en la arquitectura, eran completamente ortogonales y rectas las fachadas. Y tenemos un personaje aquí, aparece un nombre, Borromini. Borromini va a ser uno de los
arquitectos más representativos del barroco italiano. Borromini va a vivir al mismo tiempo que Bernini. Eran dos arquitectos muy importantes en Roma, pero Bernini siempre tuvo este, el buen visto de los papas, y entonces Bernini era el arquitecto de Roma. El arquitecto de Roma se refiere a que era el que estaba encargado de todas las obras del Vaticano. Él era el que decidía qué escultores, qué pintores, qué obras se hacían dentro del Vaticano, y él las supervisaba. Borromini era muy buen arquitecto, incluso mejor como arquitecto que Bernini, pero luego les voy a poner un documental que es muy bueno. Lo que dicen los historiadores es que Borromini no tenía la personalidad de Bernini. Bernini era guapo, tenía muy buenos modales, iba mucho a la iglesia, y Borromini no. Y entonces, pues todas las obras se les dan a Bernini. Eso dicen los historiadores, que era cuestión de personalidad y de presencia lo que hizo la diferencia. Y al final, Borromini acaba suicidándose. Pues es que realmente sí era mejor que Bernini, pero no tenía las oportunidades y las obras que tuvo Bernini. Después que veamos el documental, fíjense el interior de este mismo templo. Como ya vemos incluso la planta arquitectónica, que sería el dibujo en planta visto desde arriba. Ay, gracias. 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 Como en el dibujo en planta ya no tenemos las esquinas, ya se curvió ya todo se curvió, todo el edificio se curvea incluso en la planta, no solo ya en la fachada, sino la misma planta arquitectónica se curvea. Bueno, vamos a ver obviamente el Vaticano. Acuérdense que la basílica se construye en el Renacimiento, pero en el Barroco se hace la ampliación de la basílica y se hace la Plaza de San Pedro, y la hace Bernini. Bernini es el que les comento, que era el arquitecto de Roma, el arquitecto del Vaticano. Él hace esa plaza elíptica, que después vamos a ver sus características en cuanto a la perspectiva, a la proporción de la plaza. También hace el baldaquino de San Pedro, que sería el lugar que enmarca la tumba de San Pedro, el elemento que enmarca la tumba de San Pedro, y hace por primera vez estas columnas, que se llama la columna salomónica. Exactamente. Y le llaman así, o le llamó así, columna salomónica, porque se inspiró en los textos del Templo de Salomón, y hace una reproducción de cómo debieron ser esas columnas del Templo de Salomón, y les llama columnas salomónicas. Entonces, este tipo de columna va a ser uno de los tipos de columna característicos del barroco, la columna salomónica. Vamos a ver. La columna salomónica tiene un trazo específico, o sea, existen tratados que hablan de todas las proporciones que deben seguirse para hacer el trazo de la columna salomónica, pero evidentemente no todos los arquitectos la seguían, y en México no había muchos arquitectos, entonces sí vamos a ver columnas salomónicas, pero no son como estas, que están tan bien proporcionadas que parecería que las retorcimos levemente. Aquí en México parece que le hicimos un caramelo y las retorcimos de más, bueno, porque no siguieron los tratados, pero se llamaría igual columna salomónica. Versalles, ¿no? También. ¿Qué pasó? Porque habían oído a Bernini. Habían oído de Bernini. ¿Qué saben de Bernini? ¿Qué hizo? Nada más la plaza de San Pedro. Un David, también hizo un David. No tuvo que ver con Las San fuentes El Palacio de Verano de los Ares. Bernini fue un artista que fue prestado a varios reyes. Los reyes pedían que les prestaran a Bernini, y hizo un retrato de Luis XIV, y también estuvo en Rusia, pero solamente como préstamo del Papa. Era muy buen artista.
Las fuentes de la plancha Navona. También son de Bernini, ajá, muy bien. Sí, tiene muchas más obras Bernini. De hecho, si a mí me preguntaran, Bernini es mucho mejor escultor que Miguel Ángel. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué no lo conocemos tanto? ¿Por qué? Ah, sí, sí. No, Pero nada que ver. hasta con que eso, ¿no? ¿Viste? No, la nariz la tenía rota. No, pero sí, no era por lo guapo, no. Ahí sí no. Es por la historia. ¿Quién escribe la historia? Pues los triunfadores. Y entonces, ¿qué pasó en este momento del barroco? Que el barroco inicia como un arte religioso e inicia en Italia. Y de ahí empieza a crecer. Pero después Francia va a tener un auge muy fuerte y la corte de Luis XIV va a ser una de las cortes predominantes en el mundo en ese momento. Y todos los buenos artistas y todo el arte se fue a Francia. Y entonces se empieza a escribir el arte a partir de Francia. Si nosotros vemos neoclásico y romanticismo, generalmente es Francia, la Academia de Bellas Artes en París. Entonces, ¿por qué no conocemos tanto a Bernini? Porque se quedó en Italia y el arte se trasladó como capital a Francia. Entonces, a partir del barroco, los principales artistas querían estar en Francia, querían estar trabajando para la corte de Luis XIV, de Luis XV. Entonces, es por eso que no conocemos tanto a Bernini, porque no estuvo trabajando en Francia. No estuvo en el lugar adecuado, exactamente. Fíjense, Versalles es una de las grandes obras del barroco y ya no es una obra religiosa. Entonces, dentro del barroco vamos a tener el barroco religioso y el barroco aristocrático. Van a ser dos tipos de barroco, porque pues obviamente el barroco es un estilo muy sensual, a la gente le gustaba mucho y empezó a utilizarse en palacios, en casas, y Luis XIV toma el barroco para Versalles y manda a construir todas estas grandes fuentes. Los grandes jardines empiezan en el barroco, estos jardines muy trabajados, con formas muy precisas, muy bien recortados, con flores de diferentes colores, son del barroco. Las fuentes son del barroco, muchas fuentes. ¿Por qué las fuentes? ¿Qué es una fuente? Movimiento, agua, sonido, el reflejo de la luz. O sea, el agua cuando la luz le da, refleja la luz, pero con movimiento además. Entonces va a haber muchas fuentes en el barroco y pues Luis XIV quería puentes. Tiene más de 1000 salidas de agua el Palacio de Versalles y no había agua cerca. Wow. Mandó a hacer todo un sistema de ingeniería, todo un sistema de ductos de agua para que llegara agua para alimentar sus más de 1000 salidas de agua de las fuentes en Versalles. Entonces era ostentoso al máximo, ¿no? Oye, Ale, ¿por qué las formas humanas son más gorditas, Juan? En el Renacimiento es así, En el esbeltez, el exacto. músculo Ahí y vamos, todo, ¿no? ahí vamos, ahorita vamos a ver eso. El canon de belleza cambia. El canon de belleza del Renacimiento era de la antigua Grecia. ¿Se acuerdan? Igualito a las mismas Venus de Grecia y los mismos atletas de la antigua Grecia es lo que va a pasar al Renacimiento. En el Barroco vamos a ver ya bueno, ¿se acuerdan cuando vimos Grecia? Que vimos que había un periodo que se llamó el periodo helenístico, que es el último periodo del arte griego, en donde la musculatura empezó a exagerarse. ¿Se acuerdan ese Hércules exageradísimo? Es del último periodo griego, cuando ya tiene contacto con Roma y empiezan las cosas a exagerarse. Aquí estamos, el Renacimiento empieza con la antigua Grecia y el manierismo con el helenismo, a exagerar las cosas. Y el barroco va a continuar con esa exageración, pero además va a haber cambios que ahorita también les voy a explicar con los cuerpos. Que es para los gorditos y las gorditas. Exacto. No sé si es la realidad de esa época Sí, también. no, no es la realidad de la época. Ahorita vamos a ver pintura. Y vamos a ver por qué, ¿no? Bueno, los espejos, el Salón de los Espejos, que sería un ícono del barroco.
¿Por qué? Porque los espejos también es esta cuestión de reflejos, duplica las cosas, más luz, pero además cuando había bailes, pues se veía más gente y además también iba muy de acuerdo con la corte francesa en la que se coqueteaba a través del espejo. Entonces no coqueteaban de frente con las personas, sino que a través del espejo y entonces era más interesante la cosa, ¿no? Muy barroco. Ajá. Ajá. Bueno, después platicaremos del Salón de los Espejos. Este es el David de Bernini. No les puse muchas imágenes para que las vean en el curso, pero el David de Bernini igual y lo ven y dicen, pues no, está mejor el de Miguel Ángel porque es más grande y los músculos. Bueno, solo les puse esta imagen, pero el barroco va a cambiar, ya no son imágenes en pose como las del Renacimiento. En el barroco, las imágenes están captadas en el momento más dramático o en el momento de la acción, en el momento preciso en que el personaje está haciendo lo que debe hacer, ¿no? Lo que está representado. Sería como movimiento, más movimiento, sería. Porque la representación en este David es, bueno, también Miguel Ángel lo hizo, es un David adulto, Sí. no un adolescente como el que describe la historia. Porque quieren representar el poder por la cuestión política, no están tan apegados a la cuestión religiosa, sino que, por ejemplo, Miguel Ángel con el David quiere representar el poder de Florencia en ese momento, el poder de esta ciudad pequeña frente al mundo. En este caso, el David es más adulto que el de Miguel Ángel, ¿no? Si lo vemos, que se ve más maduro. Sí, está justo en el momento que está haciendo el esfuerzo por lanzar lo más fuerte que pueda la onda, ¿no? Y de hecho se está mordiendo el labio, está haciendo mucha fuerza, los músculos están tensos de fuerza, no está buscando representar en la forma en que se vea mejor el brazo o en la forma en que se vea mejor el rostro, sino está tratando de expresarnos ese momento en el que él está enfocado viendo a Goliat y haciendo su mayor esfuerzo por matarlo, ¿no? Entonces lo que busca el barroco es que sintamos el momento, no que admiremos, ni que pensemos qué perfección de las venas, de la mano, y no, él lo que busca es que veamos justo, bueno, no que veamos, que sintamos la acción, que sintamos el momento de esa acción. Además se ve la emoción. Exactamente. No es el esfuerzo. La emoción y la concentración. Y se tapan las partes íntimas, ¿verdad? Generalmente en el barroco, en cuestión religiosa, no vamos a ver desnudos. Sí, en el barroco aristocrático, pero en el religioso ya no vamos a volver a ver como los de Miguel Ángel, ya no, ya no. Por ejemplo, en España, todas estas imágenes procesionales que vemos en Semana Santa son del barroco y son estas imágenes que sufren mucho, son imágenes que vemos y que vemos los cristos que realmente sufren. En México, por ejemplo, los cristos más sangrantes son los del barroco. ¿Por qué? Para que sintamos todo lo que sufrió por nosotros, ¿no? Entonces, esa es la intención del barroco, que sintamos, que cuando la veamos nos cautive en cuanto a sentimientos, no en cuanto a qué perfecta nariz tiene y ve el trabajo del ojo, no, sino que sintamos. En la pintura es lo mismo. Y en la pintura vamos a ver lo que se conoce como claroscuro. El claroscuro va a ser el efecto que usan los pintores para hacerlo más dramático. Entonces van a utilizar mucha oscuridad en los fondos y mucha luz en la escena principal. Y hasta nos dan ganas así como de que nos prendieran la luz y ver lo que hay atrás, ¿no? Como que nos da esa ansiedad de ver qué hay atrás y nos llama mucho la atención la parte más iluminada. En por ejemplo, es de Caravaggio. Caravaggio va a ser de los principales pintores italianos del barroco. ¿Qué vemos? ¿Cuál es la escena principal ahí? La incredulidad. La incredulidad, pero ¿cuál es el punto más? Exactamente. Antes no habíamos visto esto en la pintura. Generalmente estaba Santo Tomás lejos señalando
señalando la llaga. Pero aquí está justo el dedo entrando en la llaga. Y entonces es lo que quiere, que nosotros sintamos esa ansiedad de que está metiendo el dedo en la llaga, comprobando, ¿no? Piensas así como, ¿cómo se atrevió a meter el dedo en la llaga? Es la intención del barroco, ¿no? Del que sintamos. Y todo principalmente enfocado a la religión, a la... Obviamente va a haber temas muy representados, porque la iglesia está en lucha, está en el momento de la contrarreforma, y el barroco es su arma en la contrarreforma. Entonces, pues el arte tiene esa intención de enseñarle a la gente la fe. Por ejemplo, hay dogmas que los protestantes empezaron a atacar mucho, por ejemplo, la virginidad de María. Y otras cuestiones como las indulgencias plenarias, ¿no? Y el pago por indulgencias. Hay cosas que la iglesia dijo, bueno, pues sí, vamos a quitar el cobro de las indulgencias, pero no vamos a quitar el dogma de la virginidad de María. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a enfocarnos en eso. Y entonces vamos a ver en el barroco miles y miles y miles de Inmaculadas Concepción. Sí. Miles. Va a ser de las obras más representadas. ¿Por qué? Porque es la intención de ese dogma no se elimina, ahí está, ¿no? O la Santísima Trinidad tampoco se elimina, y también vamos a ver muchas imágenes de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque tienen que contrarrestar con lo que les están atacando. ¿A través de qué? Pues de remarcarlo en el arte, y que la gente lo vea y que lo vea eternamente, ¿no? Ujú. Sí, que lo sienta, que lo sienta. Ajá. Velázquez. Es la mercadotecnia de la época. Exacto, siempre, sí, siempre hay. Ujú. Bueno, Velázquez es barroco en España, entonces también vamos a hablar de Velázquez. Vamos a hablar un poco de las meninas, de la pincelada de Velázquez, cómo Velázquez empieza, bueno, el barroco, si se fijan, tiene mucho color, tiene mucho movimiento. En general, en el barroco vamos a ver, composiciones en diagonal. En el Renacimiento veíamos composiciones en las que veíamos una línea central y un triángulo principalmente. Aquí vamos a ver diagonales que atraviesan el cuadro a través de la luz o a través del color. Entonces las composiciones generalmente van a ser en diagonal, va a haber mucho movimiento. Bueno, luego platicaremos de las meninas en el curso. Vamos a hablar de Velázquez. Rubens, lo que decía, las gorditas, las gorditas de Rubens. Rubens se va a caracterizar por estos cuerpos, robustos, digamos. Pero además, fíjense, no es nada más que las pintara un poquito gorditas o que las pintara gorditas, sino que enfatizaba esa gordura. Como, fíjense, por ejemplo, la celulitis. ¿No? ¿Ya vieron las piernas? Sí. Vean la celulitis. Y además utilizaba tonos rosados en estas partes más gorditas para que las notáramos. Porque este es el canon de belleza de la época. Este cuerpo es el canon de belleza de la época. Y entonces, ¿por qué se les ocurre que puedan ser las gorditas las más bellas? Porque tenían... El movimiento es una, ¿no? El movimiento y las curvas del barroco, esa es una. ¿Pero qué más? Comían bien. Comían bien. Tenían abundancia de... Comía bien. No había abundancia de comida en la época. No. No. Y entonces la gente que comía bien Tenía dinero. era la gente que era el modelo a seguir. Muy bien. Entonces, este es el canon de belleza. Las personas que podían comer, ¿no? O sea Entonces, que eran minoría de la población Sí. en general, la gordura no era Sí. como hoy en día que es... ¿no? De hecho, ahorita la gordura es algo común. ¿Y cuál es el canon de belleza? La flaqueza. Es del test. O sea, Pero sí, es lo que escasea, lo que queremos, ¿no? Lo que hay poco. O sea, hay abundancia de grasas, abundancia de comida, y el canon es
muy delgado. Ahí no había abundancia de cánones. Bueno, vamos a ver barroco en diferentes países, en Holanda, en Países Bajos, en Brujas, en España. Por ejemplo, Vermeer, que sería este que es muy famoso, la Dama del Arete de Perla. Vamos a ver por qué es tan famoso. Vermeer, de hecho, tiene muy poca obra, casi no tiene producción, y lo caracterizan sus colores. Cuando vemos cuadros de él, sabemos que son de él por la coloración que tiene en sus cuadros. Utiliza mucho el blanco, el amarillo y el azul, que serían principalmente colores de la cerámica de su región de origen. Y después vamos a platicar de sus blancos, de estos blancos que trabajó en su obra, ¿no? Barroco surge un espacio importante en las casas de las personas que tenían dinero, que son las cámaras de arte. Había cámaras de arte y cámaras de curiosidades. Las cámaras de arte eran los salones en los que las personas que podían compraban obras y las iban poniendo en su salón, invitaban a sus amigos a ver sus colecciones. Y había de arte o de curiosidades. De curiosidades era en la que de repente tenía un animal disecado junto a ajá, pues no porque no la vendía, pero sí con un saloncito privado de exposiciones. Y surgen acá, muy poca gente tenía la posibilidad de tenerlo y muy poca gente de verlo, ¿no? Eran colecciones privadas, pero empiezan a aparecer en el barroco y se puso de moda, entonces los que podían trataban de tener en sus casas estos espacios de las cámaras de arte o cámaras de curiosidades. Y bibliotecas, ya había imprenta. Y entonces las personas que tenían la posibilidad empiezan a adquirir libros y a tener sus propias bibliotecas en sus palacios o en sus casas. Entonces aparecen las bibliotecas privadas. ¿Antes qué bibliotecas había? Antes que estas. Las de los monasterios, las de los monjes. Y entonces en el barroco empieza a ponerse de moda que la gente también empiece a tener su colección de libros y empiece a hacer sus propias bibliotecas privadas. Y vamos al neoclásico. ¿Qué pasó? Que el barroco siguió avanzando, siguió creciendo, pero aparece la industria, llega el siglo XVIII y va a ser un siglo de muchos cambios. Va a haber muchas innovaciones tecnológicas, va a haber muchos descubrimientos científicos y sería lo que se conoce como el siglo de las luces. El final del XVIII y el siglo XIX sería el siglo de las luces. Entonces, bueno, aquí puse esta imagen porque se descubre Pompeya y Herculano. Sabían que existían unas ciudades que habían sido cubiertas por la erupción del Vesubio, pero en el siglo XVIII descubren la zona arqueológica y empiezan las excavaciones arqueológicas y empieza a salir en los periódicos dibujos de estas excavaciones, de lo que se iban encontrando en esas zonas, que era arte romano intacto. Por ejemplo, antes de Pompeya y Herculano no se sabía cómo eran las casas romanas porque no había ninguna casa romana. Aquí ya, a partir de Pompeya y Herculano, tienen la ciudad completa para analizar y para descubrir otra vez la historia de la antigua Roma. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se empieza a interesar otra vez por la antigüedad romana, ¿no? Se vuelve a poner de moda la antigüedad romana. Otra cuestión importante, se imprime la primera enciclopedia. La primera enciclopedia de Diderot se imprime también en el siglo XVIII, finales del XVIII. Revolución Francesa, también. Entonces, cambios sociales y políticos muy importantes. Esta nueva concepción de no más monarquía, república, igualdad de derechos, y la Revolución Francesa se va a inspirar en la antigüedad romana.
Y entonces dice, bueno, en Roma había un senado, había igualdad de derechos, era una república, etcétera, ¿no? Pero idealizada, ¿no? Obvio, idealizado. ¿Mande? No me acuerdo. 1789, ¿no? No me acuerdo la fecha exacta. De la Revolución Francesa. 1789. 1789. Final del 18. Ese 1789, es de las fechas que se me olvidan. Ya no me voy a olvidar. Y es que cambió La Revolución Francesa. histórica, yo por eso me lo aprendí. Este cuadro, por ejemplo, es un cuadro de uno de los principales artistas del neoclásico, de Jacques David. Se llama El juramento de los Horacios. Perdón, el juramento del juego de pelota, en el que se comprometen todos a ir a la revolución, ¿no? Entonces están ahí los principales personajes de la revolución comprometiéndose por su patria y a ir a la lucha de la revolución. En una cancha de En una tenis. cancha de tenis. Ajá, sí. Indoor. Juego de pelota. Por eso se llama el frontón, ¿no? No, pero No, era era tenis. tenis. Era una variante del tenis que se llama tenis real. ¿Tenis real? Sí, porque era el que jugaban los reyes. Desde el siglo En XV. lugar cerrado, en este espacio cerrado. Y otro suceso, Napoleón Bonaparte. Después de la Revolución Francesa, viene el imperio de Napoleón. Napoleón empieza a conquistar varios países europeos y llevando su ideología, que en ese momento ya era el neoclásico, al resto de los países europeos. Este cuadro también es de Jacques David, también es la coronación de Napoleón, después lo veremos. Está en el Louvre y Ah, bien grande. Es muy grande, sí. Otras cosas importantes, la máquina de vapor del siglo XVIII, el termómetro también del siglo XVIII, el globo aerostático también, el primer vuelo en globo aerostático también del siglo XVIII. Muchos avances científicos, por ejemplo es Lavoisier, la separación del oxígeno, también es siglo XVIII. Este cuadro también es de Jacques David. El primer pararrayos, Franklin, y el descubrimiento de la electricidad del pararrayos, la vacuna contra la viruela y muchos más, ¿no? Entonces, imagínense este siglo de cambios. ¿Qué pasa? Que si venimos de un momento en el que la iglesia está luchando contra la reforma y todo está muy regulado, muy estructurado, venimos también en el barroco, es el momento de la Inquisición, muchas reglas y Cánones de la iglesia. muchos cánones. Entonces empieza a haber todos estos descubrimientos que son del ser humano y empieza esta inquietud del hombre de decir, pues tenemos mucho como ser humano por avanzar y tenemos muchos descubrimientos por hacer. Creían que iban a lograr todo con estos descubrimientos. Ahorita decimos, ay, ¿no? ¿No? De lo que tenemos ahora, pero ellos decían, ya, o sea, vamos a lograr todo, casi ya iban a ser Dios, ¿no? Ya era el hombre podía, sí, el hombre podía lograrlo todo, ¿no? Entonces empieza a haber un poco de desapego con la iglesia. El neoclásico no va a ser un arte religioso, va a ser un arte eminentemente civil. Sí va a haber obviamente obras religiosas neoclásicas, pero su ideología es el ser humano, la república, la antigüedad romana, la naturaleza, lo idealizado, otra vez, ¿no? Otra vez vamos a regresar a lo racional, todo lo racional nuevamente. Y entonces vamos a volver a ver modelos de la antigüedad romana, principalmente romana. Y vamos a ver arcos de triunfo, como los arcos de triunfo romanos, por todas las ciudades europeas, porque como Napoleón conquistó muchas ciudades europeas, pues va a llevar el neoclásico por toda Europa. Y vamos a ver este tipo de arcos de triunfo, que son copias de esos arcos de triunfo romanos. Y todos los edificios, palacios, óperas, museos, bibliotecas van a ser el mismo estilo, como si fueran templos de la antigüedad, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Es el Museo Británico, el British, y es idéntico a que si viéramos el Metropolitan o que si viéramos, ¿no? Cualquier museo de la época. Y algo importante, surgen nuevos tipos de edificios. Como todo ahora es el pueblo, la importancia del pueblo, se van a hacer obras para el pueblo y surgen los museos, que serían esta evolución de las cámaras de arte, pero públicas. Y entonces, bibliotecas públicas también surgen en este momento y surgen también las óperas, los grandes espacios para las óperas. ¿Para qué? Para que la gente tenga acceso al conocimiento, al arte, a la cultura. Son Los grandes teatros. obras. Los teatros son de esta época. Sí, los grandes teatros y óperas son de este momento, ¿no? Y los museos, si ustedes se fijan, los museos europeos, bueno, los modernos no, los que surgen, los más antiguos son este estilo, ¿no? Los primeros museos, el británico, el Louvre, pero el Louvre fue reutilizando un edificio, el Museo del Prado, ¿qué otro? En Alemania también, sí, el que después utilizó Hitler, como el museo principal de Alemania, no me acuerdo del nombre. Mandé el Metropolitan de Nueva York, todos estos. Y las bibliotecas públicas también en este estilo. Clásicas. Neoclásico. Ujú. Ahí tenemos la Biblioteca Nacional en Madrid, también neoclásico. Y en pintura vamos a volver a ver todo en pose. Otra vez vamos a ver poses y vamos a ver perfección en las líneas, en los cuerpos, todo muy estructurado y los temas vamos a retomar temas del mundo clásico nuevamente. Y entonces van a retomar historias de la antigüedad para relacionarlas con los ideales de su época. Aquí, por ejemplo, se llama el juramento de los Horacios y es un momento en el que dos familias romanas se van a enfrentar y el padre le pide a los hijos que le juren lealtad. Los hijos les juran lealtad porque van a ir a la guerra contra otra familia y están aquí estos personajes. Voy a mover esto porque mis... Bueno, se van a ir a la batalla y las mujeres lloran, ¿no? Porque sus esposos se van a la batalla. Ahora vean el sufrimiento de las señoras. ¿Se ven muy sufrientes? Están, ¿no? O sea, es pose. Es pose. El origen del pensador, ahí está. Sí, sí, como está muy estudiado. Se tiene... Otra vez son cuerpos esbeltos. Otra vez son cuerpos de acuerdo a los cánones de la antigüedad griega y romana, ¿no? Entonces vamos en un péndulo, el arte va en un péndulo, emoción, racionalismo, ¿no? Y aquí otra vez el cuerpo otra vez esbelto y muy estructurado todo, muy racional. Sí, ya el dominio del... Ahora, me salí. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Sí. Pues ahí tienes el... No, es que no me avanza. Sí. Sí, permítame. Cuando quitaste el cuadro, ¿no? Sí, cuando minimicé los... Ah, no, ay, gracias. Ah, gracias. Gracias. Bueno, vamos a también tener retratos de personajes importantes de la época y obviamente representados con sus mayores galas. En ese momento, cuando Napoleón gobernó Francia, hizo expediciones y vamos a tener mucho en los cuadros estas representaciones de arte griego, de antigüedades del arte griego, de antigüedades del arte egipcio, de antigüedad romana, porque la gente se empezó a interesar mucho por estas otras culturas en las expediciones que hizo Napoleón. Cuando hacía sus expediciones, llevaba científicos que iban tomando nota, iban haciendo dibujos y después se transcribían y se publicaban. Bueno, vean otra vez las gracias. ¿Se acuerdan de las gracias de Rubens?
Bueno, otra vez volvemos a están a dieta. Pero no están flacas. No, porque es el cuerpo griego, es el cuerpo griego. Pues es el cuerpo normal. Exacto, es un cuerpo normal, no ejercitado, ¿no? Es un cuerpo normal. Pero en pose, otra vez vemos las poses para que las manos se vean de la mejor forma, el brazo de la mejor forma, entonces van buscando la mejor pose para que resalte cada una de las partes del cuerpo de las imágenes. Pero ahora como Sí. sin vello. Hombre y mujer sin vello. Sí, porque el vello era cuestión ya O sea, desde los erótica, romanos. hablaban desde ya los- de ok. erotismo, entonces sí lo eliminaban. Si querían hablar más de virtuosidad, de virtudes, tenían que eliminar estos elementos. Bueno, el romanticismo es al mismo tiempo que el neoclásico. Son estilos que van a darse al mismo tiempo. De hecho, los artistas estudiaron en el mismo lugar, estudiaban en donde había, que eran las academias de arquitectura, de pintura y de escultura. Y después unidas por Napoleón en la Academia de Bellas Artes. Y estudiaban en el mismo lugar. Entonces, ¿por qué tan diferentes? Pero ahí sí metían el sentimiento. Sí. Porque va a haber, como en toda la vida, gente que está a favor y gente que está contra. Gente que está a favor de la industria, de los cambios, del progreso, y gente que piensa que los cambios y el progreso están deteriorando a la sociedad y que están causando muchos problemas y que todo se va a ir al caos si no hay un cambio. Entonces, estos últimos son los romanticistas, los que creían que la industria estaba afectando la forma de vida de las ciudades, que estaba generando arte sin sentimiento, que no había emoción. Y entonces los romanticistas van a buscar los sentimientos en el arte. Entonces van a ser un poco barrocos. ¿Ah? O sea, retoman la antigüedad, todo eso, pero uno con raciocinio y otro con sentimiento. También van a retomar, pero no la antigüedad, van a retomar generalmente la época medieval. Okay. Los romanticistas piensan que la época medieval fue una época en la que había emoción, en la que había misticismo, había fantasía, y entonces el romanticismo va a retomar estilos del pasado, pero principalmente se va a ir a la Edad Media. Entonces, ambos van a tomar del pasado, pero unos se van a ir hasta Roma y Grecia y otros se van a ir a la Edad Media. Incluso en literatura, Beckett escribe sus rimas y leyendas. Retoma las leyendas de la época medieval y nos premia con unos maravillosos cuentos. Exactamente. Entonces, sí, se va a ver reflejado en todas las ramas del arte, no solamente en arquitectura, en pintura, escultura, sino en todas. En la literatura se va a reflejar mucho, en el teatro va a haber mucho, también el inspirarse en estas épocas, ¿no? Y por ejemplo, es una obra del romanticismo, el Parlamento inglés. En esta época se quema el Parlamento. El Parlamento era un edificio gótico y en el siglo XIX se quema completamente, solo quedó una pequeña crujía sin quemarse, y entonces contratan a los arquitectos para volver a construir el Parlamento y lo reconstruyen en neogótico. Entonces es una imitación del gótico, pero en el siglo XIX no lo podemos llamar gótico, porque no es de la época del gótico, se llama neogótico. Entonces reconstruyen el Parlamento en neogótico y le construyen la gran torre que todos conocemos como el Big Ben. Entonces, neogótico es como romanticismo. Ajá, el neogótico está dentro del romanticismo. Fíjense los interiores, cómo están inspirados en la Edad Media, en la época del gótico. Y los grandes jardines son del romanticismo. No los grandes jardines de palacios, sino los grandes jardines públicos en las ciudades.
Se dan cuenta que hay mucha gente que está viniendo del campo a trabajar en las industrias, se dan cuenta que la ciudad se está llenando de industria, de mugre, de humo, de basura, y necesitan espacios donde la gente pueda ir a entretenerse, respirar aire fresco y recordar el campo. Y entonces empiezan a construirse grandes espacios públicos, jardines, que no van a ser como esos jardines barrocos, recortaditos y con formitas, sino más bien como que parecen bosques, como si realmente te hubieras ido al campo. Ujú. Y cuando hablas de un jardín inglés es lo que te llevas en la cabeza, ¿no? Más silvestre, más... Exacto. No es jardín ni italiano ni francés. Porque para ellos eso hubiera sido muy racional y el romanticismo es de emocional, ¿no? Y fíjense, Central Park también es de esta época y es la misma idea de estos grandes espacios para que la gente se distraiga y tome. Vale, pero es neoclásico o neogótico, por ejemplo, Central Park. No, es romanticismo. Es romanticismo, Sí. nada de lo... No. O sea que Es romanticismo, o sea, es una mezcla que puede tener algunos elementos que parecen medievales y son jardines que no están recortaditos, sino que parecen un bosque. Y el jardín inglés que decía, El romanticismo. Es, bueno, ¿qué es romanticismo? Porque no dije, por ejemplo, qué era barroco, qué era neoclásico. Barroco, el término barroco, se le dio Em, porque las perlas, el berrueco, es una perla deforme. Y entonces fue un término despectivo que se le dio posteriormente al barroco como una perla deforme. Neoclásico se refiere al nuevo clásico. No, porque es después. ¿Algún Neoclásico. Sí, neoclásico. El neoclásico es nuevo clásico. Es retomar el arte clásico. Y el romanticismo, ¿a qué creen que se refiere? El romanticismo. No, ese sería románico, ¿se acuerdan? En la Edad Media. Amor, generalmente cuando decimos que algo es romántico, pensamos en el amor. Bueno, romántico se refiere a que pensamos que lo de antes fue mejor. Una persona romántica es una persona que piensa que lo que hubo antes es mejor que lo que hay ahora. O que, nostálgica. sí, algo nostálgico. Eso es romanticismo. Entonces, el romanticismo es un estilo que pensaba que la Edad Media fue mejor, que todo era mejor antes de que llegara la industria, por ejemplo, y de todos estos avances científicos. Entonces, el romanticismo se refiere a eso. Pero reciben la influencia de la ideología de justo la Revolución Francesa y de ahí retoma gente para convertirse en idealistas. Sí. No solo retomando lo medieval, sino no, es que es un momento. Idealismo. Es que la Revolución Francesa es su momento histórico, es lo que están viviendo en su momento. Entonces son revolucionarios también, sí, viven en ese momento, pero lo viven de una forma diferente a los neoclásicos. Lo viven pensando en estos ideales medievales, pero sí siendo revolucionarios. O sea, no puedes cambiarlos de época. Ellos son de esa época, pero con una forma de visión distinta a los del neoclásico. Incluso esto que mencionabas de apreciar al pueblo, de jalarlo, se habla como una característica de la literatura romántica, aquello de rescate de figuras desdeñadas. Por ejemplo, las prostitutas, los piratas. En el romanticismo vamos a ver muchas de estas imágenes. Fíjense, por ejemplo, acá, la pintura del romanticismo no tiene poses. La pintura del romanticismo tiene otra vez movimiento. Y algo que vamos a ver muy característico del romanticismo, esos cielos que parecen llenos de nubes, siempre tormentosos, como que no sabemos qué va a pasar, tristes, nostálgicos, ¿no? Sí, pero pegó muy fuerte en la literatura, ¿no? Sí, el romanticismo en literatura fue muy fuerte. Pues todo el mundo conoce este cuadro, ¿no? Sí, Los Miserables. Fíjense la pintura romanticismo, fíjense sus paisajes
son paisajes no tan idealizados como los que hubiéramos visto en el neoclásico, que son los prados verdes, los árboles muy bien, trabajaditos con su forma exacta. Aquí, por ejemplo, estas cercas se están medio cayendo. Ahí vemos una iglesia medieval al fondo, vemos un arco iris, el cielo nuboso, este árbol seco. En un cuadro neoclásico no hubiéramos visto nunca un árbol seco, ni una rejita que se está cayendo. Todo hubiera estado perfectamente estructurado. Esto es romántico. Y da paso después a un realismo. Sí, Da paso al realismo. Pues, Sí. Exacto. Bien. Como además está la arqueología también en boga, pues también van a buscar sitios arqueológicos y van a empezar a dibujarlos. Es el momento de cuando llegan también a México muchos arqueólogos, es la época del neoclásico y el romanticismo. Stonehenge, por ejemplo, y vean el cielo, ¿no? Lleno como de nubes extrañas. Goya es del romanticismo, vamos a ver obra de Goya y el dramatismo de Goya. Y en escultura también otra vez el sentimiento, tratar de expresar emociones en la escultura. Sí. Ujú. Y bueno, no deben solo mirar mis cuadros, no deben solo contemplarlos, deben sentirlos. Caravaggio. Bueno. Y bueno, esto va a ser el curso. Espero. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tengo dos preguntas. Sí. La primera es, ¿por qué tú mencionaste que había como sensualidad en el barroco? Y la otra pregunta es, ¿por qué si lo entendí bien, del helenismo a lo romano se exagera? A ver, el helenismo es la última etapa del arte griego. El arte griego tiene varias etapas y el helenismo es la etapa en la que ya los griegos están siendo dominados por otras culturas y su arte va a empezar a tender a lo rudo, a la masculinidad, y entonces empiezan a exagerar las formas, los movimientos, las proporciones del cuerpo, y ese periodo se conoce como el helenismo en la época griega. Y el helenismo es lo que retoman los manieristas y barrocos, no el arte clásico griego, del periodo clásico griego, sino el último periodo del arte griego, lo que van a retomar en el barroco principalmente, la exageración, el movimiento. Y la otra pregunta, en sensualidad. La sensualidad se refiere a la emoción a través de los sentimientos. No tanto en cuanto al sentido erótico, sino a través de los sentimientos, captar a través de los sentidos. Muchas gracias. El tratamiento de helénico al arte griego, ¿no era en cierta forma peyorativo, con desprecio? No. Porque los romanos había un estrato romano que no les gustaba la cultura griega, que fueran entonces que adaptaban, que leían el griego. De hecho, los romanos admiraron el arte griego y lo retomaron. Y el helenismo es la parte más similar a los romanos del arte griego. Es el momento ya en el que se están fusionando Grecia y Roma. Sí, es un arte, sí, es un estilo como tal el helenismo. Grecia, en griego clásico se dice Hélade. Y helenismo es que significa no otra cosa, sino que proviene de Grecia. Sí, el corazón de la O sea, que es la manera de decirles arte griego. Pero les llamamos helenista a la etapa histórica después de las conquistas de Alejandro Magno, cuando la cultura griega se extiende por gran parte del oriente del Mediterráneo. Entonces hay todo un espacio geográfico bien grande que es marcado por la cultura griega. Sí. Y se combina con las culturas locales. Empieza a tener mezcla. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario?
Bueno, sí, un comentario antes. En el semestre normal no puedo dar la clase 11:45 porque salgo de UPAEP 11:30. Entonces llegaría aquí derrapando y nunca hay lugar. Entonces empezaría a las 12. De 12 a 1:30. Ah, Está bien, aquí ¿Sí? Ok. Y así los que vienen de baile hasta tienen tiempo de tomar aire, Sí. 12. De 12 a 1:30. Exacto, los que vengan de baile se pueden cambiar. Bañar en loción. Sí, exacto. Lo que tienes que hacer es, lo llenas, me lo mandas un poco y yo ya lo meto en mi base de datos. Una vez que la materia haya visto el equilibrio, se comunicaría contigo, Arely, para decirte si la materia